Sí, señor. Ok, chicos. Entonces, vamos a continuar con la parte que quedamos la clase anterior y fue que estuvimos trabajando o quedamos como tal en la ecuación de onda y mirando la potencia de la onda. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta en nuestro caso, eh, pues la potencia, eh, si nosotros miramos de forma, digamos así, voy a pasar acá, de forma circular, ¿listo? Vamos a tener nosotros que si yo estoy cerca a la fuente, ¿listo? La intensidad será mucho más grande que si yo estoy muy lejos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, eh, cuando estaban echando papas bomba por ahí al pie de de la pedagógica, si uno estaba cerca, obviamente la intensidad es muy grande, pero cuando, pues, por ejemplo, estábamos en la universidad, se oía muy bajo la tonalidad, pues eso quiere decir que la intensidad era muy baja. ¿Listo? En ese caso, vamos a tener en cuenta nosotros que la intensidad, que se denota como I, ¿listo? Es la rapidez media con la que transporta la energía, la onda, ¿listo? Por unidad de área. En ese caso, vamos a tener nosotros que para cualquier tipo de onda en tres dimensiones, vamos a tener nosotros que la intensidad sería la potencia sobre 4pi por r al cuadrado, donde r corresponde a la distancia de la fuente. ¿Listo? Bueno, continuemos porque no sé si listo sí o listo no. Ah, sí, 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 señor. Sí, Sí, profe. Ok, listo. Entonces vamos a tener nosotros, pues en su caso, ¿listo? Que si nosotros miramos como tal dos distancias diferentes, o sea, por ejemplo, una distancia en este punto y una distancia en este punto, bien, pues obviamente tendríamos nosotros, pues en ese caso, a partir de la ecuación anterior, bien, que pues la potencia debe ser, la potencia de la fuente es la misma, o sea, la potencia de esta fuente debe ser la misma. Por lo tanto, la potencia 1 y la potencia 2 son las mismas y lo que tendríamos nosotros es esta ecuación. Cuando yo despejo esa ecuación, vamos a tener nosotros básicamente que pi se cancela, ¿cierto? Porque está en ambos lados haciendo lo mismo, y nos quedaría que la intensidad 1 sobre la intensidad 2 debe ser igual a R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. A eso se le llama la ley del inverso del cuadrado para la intensidad. Buenas noches, José Leonardo. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ah, bueno, profe. Me alegra. Bueno, ¿listo? ¿Podemos seguir? sí, profe. Ok. Voy a llamarles asistencia mientras tanto, mientras terminan de copiar eso. Hoy estamos a primero, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno. Giovanni,
Sí, señor. Presente. Omar David, Presente. Miguel Ángel Grijalva. ¿Cómo que Chicos, no? ¿cómo? ¿Sabe alguien de él? No, profe. ¿Alguien? En Ni todas las idea. clases tampoco existen. Los que tengan tampoco. Ok, no, listo. José Leonardo, Presente, profe. Nayibe, Juliet, de profe. Yafa, Presente, profe. Dayana Presente, profe. y José Héctor. Listo. Ok. Bien, listo. Vamos a trabajar entonces un ejercicio y vamos a mirar en ese caso cómo desarrollarlo. Bien. Voy a checar un poquito esta letra porque resulta que está como muy grande y no nos va a dejar espacio para resolver el ejercicio. Bueno, entonces nos dice que tenemos una sirena del sistema de advertencia de tornados que está colocado en un poste alto que radia ondas sonoras uniformes en todas las direcciones. A una distancia de 15 metros, la intensidad es de 0.250 vatios sobre metro cuadrado. ¿A qué distancia de la sirena la intensidad es de 0.10 vatios sobre metro cuadrado? ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta nosotros la ecuación anterior, dijimos que la intensidad 1 sobre la intensidad 2 debe ser igual al radio 2 al cuadrado sobre el radio 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y teniendo en cuenta nosotros las distancias, tenemos una distancia, vamos a llamarla distancia 1 de 15 metros, con una intensidad 1 de 0.250 vatios sobre metro cuadrado. Ahora, nos están pidiendo determinar para una intensidad de 0.010 vatios, ¿cuál sería la distancia a la que tenemos allí? O a qué distancia sería la que determinaríamos en ese caso. Bueno, obviamente, pues en nuestro caso, si tenemos la fuente aquí, los 15 metros, por ejemplo, estarían en un punto aquí, ¿bien? Y entonces, para que sea una intensidad más baja, pues quiere decir entonces que en nuestro caso habrá una distancia adicional aquí para allá que nosotros no sabemos. Bien, para ese caso, si despejamos la ecuación, para hallar R2, entonces tendríamos nosotros intensidad 1 por R1 al cuadrado sobre la intensidad 2, y esto nos debe dar R2 al cuadrado, ¿cierto? Quiere decir que al final tendremos que sacar como tal la raíz, ¿sí? Entonces, para este caso tendríamos nosotros entonces que la intensidad 1, que es de 0,250 vatios sobre metro cuadrado, por la distancia que son 15 metros al cuadrado sobre 0.10 vatios, 0.010 vatios sobre metro cuadrado. ¿Cuánto daría ese resultado, chicos? 56, 25, 5625. Sí, señorita. Sí. Entonces esto nos daría 5.625 metros cuadrados, ¿no? Que serían los metros que nos quedan aquí, porque aquí se cancela
W metro cuadrado con metro cuadrado y nos quedarían estos metros cuadrados. Eso quiere decir que R2 debería ser entonces la raíz cuadrada de este valor. Profe, perdón, ¿la raíz cuadrada por qué? Porque este está al cuadrado, su merced. Y Ah, ok, necesitamos ok. R solita. No Vale, necesitamos. sí. Y esto nos daría un resultado de 75. 75. Ok, muy bien. Ok, listo. Fácil. Bueno, pregunta. ¿Cuál sería la potencia radiada? ¿La Buenas. potencia qué, profe? ¿Radiada? Sí, la potencia radiada por la fuente. La potencia que está generando la fuente. Se dice radiado porque pues obviamente se tiene en cuenta que es radial, ¿no? Bueno, ¿de qué ecuación la puedo hallar? Entonces tocaría sacarla de la ecuación de intensidad, ¿no? La que es igual a potencia sobre 4 por pi por R1 al cuadrado. O sea que a qué es igual la potencia. Toma. A la intensidad por 4 por pi por R1 al cuadrado. Ok, listo. En este caso, teniendo en cuenta la intensidad 1, ¿no? Entonces, para ese caso nos daría, entonces, 0,250 vatios sobre metro cuadrado por 4pi por Profe, ¿potencia qué? ¿Dijo? radiada. ¿Radiada? Sí, potencia radiada. ¿Por qué las fuentes radian potencia? O sea, además porque se determina por el radio, ¿no? Y esto tendríamos que serían 15 metros al cuadrado. No me van a preguntar otra vez lo del 4pi, ¿no? ¿Cierto, Yafa? ¿Yo? Pero Yo. no fue Jaffa, Ah, fue no fue Juliet. Yafa. Ah, fue Juliet. No, Uy, perdón. Bueno, menos mal ustedes se acuerdan. Porque cuando es error mío sí me caen todos, ¿no? Bueno, ¿cuánto da? Profe, me da 706,8. Sí, muy bien. ¿Qué? Peras, papayas, guanábanas. Watts, porque Watts. es Muy potencia bien. y se cancelan los metros cuadrados. Muy bien. Listo. Ok, muy bien. Fácil, sencillo. Un poco. Bueno, muy bien.
¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, ¿puedo pasar? Listo. Bueno, vamos a hablar nosotros ahora de qué le sucede a las ondas, ¿listo? Cuando, como tal, decimos nosotros en su caso, que interfiere. Es decir, cuando, digamos, tenemos no solo una onda en el medio, sino tenemos varias ondas que pueden estar generando como tal diferencias entre ellas. Entonces vamos a tener nosotros que si tenemos dos o más ondas viajeras que se encuentran en una con otra mientras se mueven en el mismo medio, la onda resultante se encuentra sumando punto a punto los desplazamientos de las ondas individuales. ¿Listo? Eso quiere decir que, por ejemplo, en este caso, si estas dos ondas, una que viaja hacia la izquierda, otra que viaja a la derecha, en el mismo sentido, muy seguramente si se llegaran a encontrar, lo que va a pasar es que esa onda se superpone y generaría pues una onda un poco más grande, con mayor intensidad, que genera como tal la suma de punto a punto en el momento que se encuentren las dos. ¿Sí? Ok, sí, señor. Listo. Bueno, entonces vamos a tener dos tipos de interferencia. La primera es la interferencia constructiva. Profe, ¿puede colocar la Señora, imagen anterior, por favor? sí, señora. Ya, profe, gracias. Ok. Espérame un segundito. Listo. Entonces, en ese caso, estas dos ondas, pues en realidad lo que está sucediendo, bueno, perdón, ya. Si tenemos una interferencia constructiva, ¿listo? Como la que se ve aquí, básicamente lo que tenemos nosotros es que las ondas, ¿listo? Eh, están en fase, es decir, los valles, que serían estos, ¿sí? De ambas ondas, en este caso son dos ondas diferentes, están en fase. Eso quiere decir que pues las dos inician en el mismo sitio y tenemos la misma longitud de onda. ¿Listo? Si yo tengo como tal, en ese caso, al combinar estas dos ondas, lo que va a suceder es que la combinación de las dos genera, por ejemplo, una onda mucho más grande. Si decimos, por ejemplo, que esto tiene una amplitud de 1 y esta otra tiene una amplitud de 1, ¿listo? La nueva onda tendría una amplitud de 2 porque sería como tal la suma de las dos ondas cuando se combinan o cuando se encuentran. Bien. Ahora, ¿qué sucedería si las dos ondas tienen valles y... Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Tienen señor. valles y crestas que están como tal a una fase de 180. Es decir, cuando una está en lo más alto, la otra está en lo más bajo, ¿sí? Como sucede en estas de aquí. Si yo tomo las dos ondas, lo que va a suceder es que existe o se crea una interferencia destructiva, de tal forma que las ondas, una se anula con la otra. ¿Mm? Entonces aquí va a haber una anulación. Pero eso solo sucede cuando tenemos una desfase de 180 grados.
El desfase de 180 grados, profe, es que los valles están completamente al contrario, ¿sí? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Sí. Gracias, profe. Bien. Continuamos. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, eso sucede cuando pues estamos o en fase o estamos en desfase de 180. Pero si, por ejemplo, como en el gráfico original que habíamos visto, tenemos dos ondas, ¿listo? En este caso, dos ondas que viajan por, digamos, en el mismo, en diferente dirección, ¿listo? Y si miramos, por ejemplo, en este caso, las dos ondas van hacia arriba, entonces lo que va a ir sucediendo, digamos, paso a paso, sería si tenemos este el primer paso, este sería el segundo paso, o sea, cuando las dos se van acercando, fíjense qué le pasa a la onda. Ahora, este sería el tercer paso, cuando las dos ondas, pues que aunque están viajando en diferente dirección, se unen, nos daría esta onda mucho más grande. Y luego cuando nuevamente siguen las ondas, porque digamos que la energía sigue llevándose de un sitio al otro. Este sería nuestro cuarto paso y este sería nuestro quinto paso. ¿Listo? Entonces, en ese caso, estaríamos como tal, o las ondas generarían una amplitud que sería pues la suma de la amplitud 1 más la amplitud 2. Profe, dijiste que después de encontrarse y armar como la onda grande, vuelven y como que se separan y cada onda continúa con la energía que traía, ¿sí? Sí, claro. Y siguen en la misma dirección, ¿no? Fíjate que mientras que esta de acá, ¿listo? Esta que estoy haciendo la bolita aquí, fíjate que sería la misma onda que tenemos ahora en el lado izquierdo, ¿listo? Entonces va pasando de derecha a izquierda y pues sigue con su misma energía. Vale, profe, gracias. Ok. Bueno. Bien, continuemos. Ahora, ¿qué sucedería si en vez de como tenemos aquí, fíjense que las dos ondas van en la parte superior? Ahora, ¿qué sucede si tenemos dos ondas, una por la parte superior y la otra por la parte inferior? Entonces, igual, se van acercando, ¿listo? Primera, segunda posición cuando se van acercando. Y lo que sucede es que las dos, ¿listo? Se disminuyen. O sea que aquí tendríamos la amplitud 1 menos la amplitud 2, porque van en sentidos diferentes. ¿Listo? Entonces, están viajando en direcciones opuestas con desplazamientos que están invertidos. ¿Listo? Uno con respecto al otro. Profe, amplitud 1 menos amplitud 2, ¿por qué qué? Pues Perdón. básicamente porque se restarían las dos. O sea, en ese caso se disminuiría. Si esta es la amplitud 1,
y esta es la amplitud 2, pues una resta a la otra, o sea que en ese caso se disminuyen. Si por ejemplo la amplitud de la primera fuera de 2 y la amplitud de la segunda fuera de 1, pues la amplitud en este caso sería 2 menos 1, es decir, 1. ¿Listo? Listo, profe. Bien, continuemos. Bueno, resulta que dependiendo de las condiciones de frontera, ¿listo? Podemos nosotros determinar las condiciones o qué sucede con una onda. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, una onda choca contra la frontera de su medio, se refleja parcialmente o totalmente. ¿Listo? Si nosotros estamos, por ejemplo, gritando hacia una pared o hacia un acantilado, podemos determinar a una cierta distancia un eco, ¿cierto? El eco, en nuestro caso, sería el reflejo como tal de la onda de sonido que nosotros estemos emitiendo, ¿sí? De igual forma, si sacamos el extremo de una cuerda cuyo extremo está atado a un cuerpo rígido, la onda ahora viajará por la cuerda y se reflejará hacia nosotros. ¿Listo? Entonces, de igual forma, por ejemplo, si hay un estanque que es muy pequeño, digamos un platón, de los que ustedes tienen en la casa, si uno hace una pequeña onda, ella se logra reflejar contra las paredes del platón. Bien, y después la vemos viajando nuevamente hacia el centro, ¿cierto? Bien, a ese fenómeno es lo que nosotros le llamaremos siempre interferencia. ¿Listo? Y tiene que ver entonces la interferencia con la reflexión de las ondas. Ok, continuemos. Bien, entonces pensemos en estas dos ondas que vemos al lado izquierdo, al lado derecho, ¿listo? La del lado izquierdo es una onda que está atada a un punto, el cual no se puede mover, y la onda de la derecha, o la cuerda de la derecha, es, digamos que nuestro, me equivoqué aquí en una cosa. Este no es extremo fijo. Listo, voy a cambiarles eso para que no me digan después. Esto es... ¿Listo? Bueno, entonces, fíjense qué sucede en nuestro caso. Vamos a tener nosotros que mientras que la onda para el extremo fijo va en el sentido de izquierda a derecha por la parte superior, en el momento en que llega a la pared ejerce una fuerza, pues por tercera ley de Newton, en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿cierto? Perdón, en la misma magnitud, magnitud igual, pero en sentido contrario. Y resulta que en este caso lo que aparecerá es que la onda reflejada no queda en el mismo sentido, sino cambia de sentido. ¿Listo? Es decir, que el pulso reflejado se invierte. Bueno, para el segundo caso, nosotros tenemos, por ejemplo, un anillo donde
ese anillo puede girar alrededor de esta barra que vemos aquí. Entonces, si yo genero como tal la onda que incide, ¿listo? Incide sobre el anillo. En el momento en que la onda está tocando como tal el extremo móvil o el extremo de la varilla, ella se reflejará en el mismo sentido donde estaba. Es decir, que el pulso no se inverte. Bien, ¿listo? ¿Puedo seguir? Sí, señor. Bien, Sí, señor. ok. Bueno, ¿qué sucede en el caso de dos ondas que están viajando en sentidos diferentes? ¿Listo? Por ejemplo, con la misma amplitud. Entonces tenemos una de izquierda a derecha que sería el azul, ¿listo? Y una de derecha a izquierda que sería la roja. Bien, en ese caso, pues si nosotros nos damos cuenta, en el momento en que las ondas como tal llegan a un punto, digamos que se reflejan las dos, sucede o pasa que las ondas pues continúan, ¿listo? Esta sería la misma onda que formaría. Entonces, la onda seguiría en el mismo sentido de arriba, ¿listo? Bien. ¿Qué tendríamos aquí? Fijémonos que una, además, está en la parte inferior y la otra está en la parte superior. Bien. Y continúan en el mismo sentido. Cuando nosotros tenemos dos ondas que ahora van en el mismo sentido, o sea, están ambas hacia arriba, por ejemplo, ¿listo? Las dos llegan, chocan, ¿bien? Y amplían como tal la onda, ¿cierto? Y pues luego continúan. Bien, en ese caso, pues lo que vamos a tener en cuenta nosotros es que se genera un principio de superposición de las dos ondas, donde, pues para nuestro caso, vamos a tener que si una de las ondas tiene una ecuación y1 x, t, y la otra onda tiene un y2 x, t, ¿listo? La suma de las dos ondas va a seguir algo que se llama el principio de superposición, que será la suma algebraica de de las ondas individuales.
¿Listo? Bueno, continuemos, que ninguno dice nada. Bien, Sí, sí, señor. Sí, señor. entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Si un amigo nos habla mientras escuchamos música, podemos distinguir el sonido de la voz del sonido y de la música, ¿sí? Esto debido a que, digamos así, precisamente la onda sonora total que llega a nuestros oídos es la suma algebraica de las ondas producidas por la voz del amigo y las producidas por la oída, por los altavoces. ¿Listo? Y vamos a tener que si dos ondas no se combinaran de forma lineal, en realidad no entenderíamos dos sonidos que nos lleguen a nosotros. ¿Listo? Entonces, no entenderíamos en ese caso la voz de pues su amigo o de nuestro amigo y tampoco entenderíamos el sonido. Bien, listo. Vamos a seguir. Entonces, básicamente, ya un poquito más de ejemplo de cómo se trabajaría. Bueno, vamos a trabajar ahora con la parte de ondas estacionarias. Bueno, listo. Eh, Vamos a enfocarnos en ondas estacionarias inicialmente en instrumentos de cuerda. Si tenemos, por ejemplo, una cuerda, bien, la cual hacemos vibrar de una determinada forma, nosotros nos podemos fijar que si vibra muy rápidamente, formaría estos tipos, digamos, de formas, ¿listo? En los cuales se generan nodos y antinodos. Los nodos, en nuestro caso, son los puntos donde se generaría la unión de dos de las ondas. Entonces, estos serían para nosotros los nodos, ¿listo? Y las crestas, en su caso, o sea, estas de acá, a estos se les llamaría antinodos que generarían también la máxima amplitud que puede tener en ese caso la cuerda. Bien, cuando se forman este tipo de patrones como tal en la cuerda, bien, varias cosas para tener. La velocidad debe ser constante y esto se genera a una frecuencia determinada, bien. A esto se les llama entonces ondas estacionarias. Bueno, cabe anotar que además de todo eso, tenemos que tener en cuenta que esto sucede únicamente para ondas de tipo estacionaria, ¿no? Perdón, senoidales. ¿Solo para senoidales o estacionarias? No, solo senoidales. Se forman ondas estacionarias solo para ondas senoidales. Ah, ya, ya entendí. Gracias.
Ok, continuamos. Sí, Bueno, profe. entonces, básicamente, esto sucede por el principio de superposición, ¿listo? Pues teniendo en cuenta que las ondas se reflejan, ¿listo? Y generan como tal, pues este tipo de ondas estacionarias. ¿Qué sucede, por ejemplo, en nuestro caso? Si tenemos que el tiempo de la onda o el tiempo que transcurre, en este caso, en una longitud de onda es un 16avo del periodo, ¿listo? Tendríamos básicamente que se generan como tal estos tipos de onda. En este caso, bien, pues iríamos mirando, bien, las dos ondas viajando, una sería la que está en rojo, la otra que está en azul, y se generan como tal, pues en su caso, ondas con antinodos acá y pues con nodos acá. Bien, bien, voy a ir pasando porque vamos a ir mirando lo que sucede en las otras. Entonces, a medida que las ondas tienen unos periodos diferentes o un tiempo diferente del periodo de transición, lo que va a suceder es que se van convirtiendo y van chocando como tal las ondas, generando, ¿listo? Ondas que inciden. Por ejemplo, en este caso, cuando las dos ondas llegan al mismo sitio, generan como tal el antinodo más alto y el nodo, pues obviamente las dos ondas se unen en el mismo nodo. Y pues así a medida que vamos generando como tal diferentes ondas. Cuando las dos ondas, ¿listo? Chocan y tienen, como habíamos dicho nosotros, una diferencia de 180 grados entre una y otra, pues las dos ondas cancelarán como tal el desplazamiento de la cuerda. Bien, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Si tenemos que la ecuación de la onda que incide o que viaja hacia la izquierda, es decir, la que va en este sentido, y la ecuación de la onda que viaja en el otro sentido, ¿listo? Es decir, la que se refleja hacia la derecha, la suma de las dos ondas o la superposición, recuerden que aquí estamos hablando de superposición, ¿listo? Vamos a tener en nuestro caso que sería Y1 más Y2, es decir, si miramos ambas tienen como tal la amplitud, entonces amplitud, factor de menos coseno de kx más wt, más coseno de kx menos wt. Y utilizando como tal, en nuestro caso, eh, una de las transformaciones trigonométricas, tendríamos nosotros que esta suma de las dos ondas se puede reescribir como 2a seno de kx por seno de wt. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, recordemos que en nuestro caso, K es igual a ¿qué? Sí, buenas. K es igual a ¿qué?
¿Y W es igual a qué? K es igual a 2pi. mm, K igual a... Por esta Ay, cosita, ¿cierto? Esta cosita. sí. Eso, sobre longitud de onda que es lambda. Oh, muy bien. ¿Y a qué es igual W? A B por K, No, bueno, ¿no? sí se puede decir que es B por K, pero también sabemos nosotros que esto es 2pi por la frecuencia, ¿no? O la velocidad por K en ese sentido. ¿Listo? Eso es para recordarles, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a hacer este ejercicio con respecto a lo que acabamos de ver. Bien, dice que una cuerda de una guitarra está en el eje X cuando está en equilibrio. ¿Sí, buenas? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe, sí, estamos escuchando. Ok. Sí, Bueno, listo. El extremo en X igual a 0, o sea, el puente de la guitarra está fijo. Una onda senoidal incidente viaja por la cuerda en la dirección menos X a 143 metros por segundo, cuando la amplitud es de 0.75 milímetros y la frecuencia es de 440 Hz. Esta onda se refleja del extremo fijo en X igual a 0. La superposición de las ondas viajeras incidente y reflejada forma una onda estacionaria. Nos piden obtenga la ecuación que da el desplazamiento de un punto de la cuerda en función de la posición y el tiempo. ¿Listo? Vamos a empezar con Sí, esa parte. señor. Bien. Entonces, ay, perdón, no es espacio. Ya colocamos espacio ahí. Bien. Entonces vamos a mirar los datos que tenemos en nuestro caso. ¿Listo? Dentro de los datos que tenemos, pues tenemos primero que todo la amplitud, que es de 0,750 milímetros, es decir, 7,5 por 10 a la menos 4 metros, ¿no? Sí, señor. Bien, listo. La amplitud, bueno, en este caso esa sería la amplitud, ¿no? Tendríamos W, que es 2pi por F, donde F son 440 Hz, ¿no? Eso quiere decir que en nuestro caso nos daría 2pi por 440 Hz. Y esto nos daría 2764.6. listo. Esto nos daría radianes sobre segundo, ¿no?
Bien, ya habíamos dicho nosotros que K es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Pero dentro de los datos no nos están dando la longitud de onda, pero sí nos están dando la velocidad angular y la velocidad de la onda sobre la cuerda. Es decir, 2764,6 radianes sobre segundo sobre, y nos habían dicho que la velocidad era de 143 metros sobre segundo sobre la onda. 143 metros sobre segundo. ¿Y eso cuánto nos daría? $19.33. 19,33. ¿Qué? ¿Mm? Bueno, preguntemos al azar a ver quién. De los que no hemos oído hoy casi. Oiga, yo no he oído hoy casi a Giovanni. Giovanni. Sí, aquí estoy, profe. Bueno, Giovanni, ¿qué unidad es? Entonces, ¿Peras o papayas? estos serían, ¿O de peras sobre papayas? eh, Lo cogí no, fuera profe, de estos base. Lo serían, cogí fuera de base. José Leonardo, ayúdele. Uy, José Leonardo se me fue de clase. ¿Está mirando la novela? serían radianes sobre, No, profe, aquí estoy. No. serían radianes sobre, profe. Ok, radianes sobre. Segundo, profe. No, muy mal. Sobre metros. Sobre metro. Claro, porque los segundos dividiendo con los segundos dividiendo se cancelan. Pilas, Giovanni. Metros, profe. Sí, a metros, a metros. Radianes Póngase sobre, a metros. Póngase a metros. Mire a ver. Bien. Con la ecuación que hace un momentico vimos, dijimos hace 2 diapositivas, dijimos que 2a seno de kx seno de wt. Esa sería la ecuación que nos sirve a nosotros para hallar como tal la ecuación de la onda o de la suma de las dos ondas, ¿no? O sea que la yxt sería entonces 2 veces la amplitud por el seno de kx, ¿cierto? Por el seno de wt. En ese caso, pues al reemplazar 2 por 7,5 por 10 a la menos 4, 7,5 por 2 da 15. Eso quiere decir que daría lo mismo que 1,5 por 10 a la menos 3 metros seno de K que nos dio 19,33 radianes sobre metro por X. Voy a dejar esto así. Por el seno de 2764,6 radianes sobre segundo por T. ¿Cierto? ¿Cierto, cierto? ¿O no tan cierto? Muy cierto, Sí, profe, sí, muy así va. cierto. Ok. Listo. Y allí completamos la primera parte
del ejercicio. ¿Listo? Bueno, continuemos. Me voy a volver un momentico. Ahora nos piden encuentre los puntos de la cuerda en los que no se mueve. Es decir, vamos a encontrar los puntos donde generaría como tal los antinodos. ¿Listo? Perdón, los nodos. Para eso vamos a tener nosotros en cuenta eh, que las posiciones de los nodos, y eso sí se me olvidó escribírselos a ustedes, es que las posiciones de los nodos están siempre en la posición 0, en la posición lambda medios, en la posición lambda, en la posición 3 lambda medios, y así sucesivamente cada medio lambdas. ¿Listo? Si tengo en cuenta esto para poder hallar como tal los sitios donde se generan los nodos, entonces para ello necesitamos la longitud de onda. Pero nosotros sabemos, a partir de lo que hemos visto, que la longitud de onda es igual a ¿qué? Buenas. Velocidad sobre frecuencia. Velocidad sobre frecuencia. Muy bien, Elis. Ahora sí sirve la hojita chismosa, ¿sí ve? Me imagino que ya no están haciendo eso porque ¿para qué? Entonces, velocidad 143 metros sobre segundo. La frecuencia es de 440 Hz. Y al hacer esa división, nos da 0.325. Eso nos daría 0.325, ¿qué? Metros. Muy bien. ¿Listo? Porque aquí recuerden que los hertz son 1 sobre segundo, ¿cierto? Y segundos dividiendo con segundos dividiendo se cancelan. Bien. Si tenemos en cuenta que esta es la longitud de onda y siguiendo la ecuación que tenemos arriba, entonces los nodos estarían en 0, en 0,325 dividido 2, en 0,325, en 3 por 3, 0,325 sobre 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Es decir, la mitad de esto sería 0,1625, ¿sí? 0,325. La de este sería 0,4875 y así sucesivamente. Y allí tendríamos nosotros los nodos. ¿Listo? Profe, no Vale, me profe. queda muy claro eso de los nodos. Recuerda que nosotros cuando dijimos que se genera la onda estacionaria, ¿listo? Si tuviéramos esto, por ejemplo, la onda estacionaria generaría esto, ¿cierto? Por Sí, ejemplo, señor. para cuando nosotros hablamos del segundo nodo, ¿listo? Entonces, en ese caso, lo que está sucediendo es que como la longitud de onda aquí es de, o sea, esta distancia sería de 0.325, ¿listo? En la mitad, o sea, en la mitad se genera un nodo, ¿listo?
Que es donde la onda no se mueve, ¿sí? donde la onda no se mueve. Exacto. Ok, profe. Y ese sería el nodo. Vale, profe. Gracias. Bien. Bueno. ¿Listo? ¿Hasta aquí? Bien. Ahora, Bien. en la tercera parte nos piden calcular la amplitud, la velocidad transversal máxima y la aceleración transversal máxima de los puntos de oscilación. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos como tal la cuerda que se está formando, bien, vamos a tener que la amplitud máxima será cuando las dos ondas, o sea, la onda que va hacia acá y la onda que va hacia acá, choquen, y como esta tiene una amplitud de 0,750, perdón, 0,750 milímetros, y esta tiene una de 750 milímetros, pues ya sabemos por lo que habíamos dicho antes, que estas dos ondas, por lo que están en el mismo sentido, se sumarían, por lo que, para nuestro caso, como son iguales, nos daría dos veces la amplitud. O sea que la amplitud máxima sería en nuestro caso de 1,5 por 10 a la menos 3 metros. Bien. Y vamos a tener nosotros, bueno, vamos a tratar de escribir aquí. Uy, ¿quién va en el bus? Están escuchando la clase en la mitad de la calle. No, pues si están trabajando toca, porque uno qué hace. No todos son tan desocupados como usted, Omar. ¿Sí o no? Uy, pero qué agresividad. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? No todos son tan desocupados como su merced. Profe, es que me perdí ¿Dónde te perdiste? en el último punto. O sea, ahí son la amplitud son iguales. Claro, porque es que una onda, en este caso, Porque, la onda que va en este sentido y la onda que va en este sentido, ¿listo? ¿Listo? Tienen una amplitud, pero como las dos chocan y forman como tal los antinodos se formarían por la suma de las dos amplitudes. ¿Listo? Y pues obviamente los nodos se formarían por la suma de la resta de las dos amplitudes, por eso nos daría cero. Sí, chicos. Señora. Sí, profe. Ok, listo. Por último, tendríamos que hallar las velocidades y nosotros sabemos que la velocidad, eh, en nuestro caso, sería igual a la derivada parcial de y con respecto a la derivada parcial del tiempo. Y esto ya lo habíamos trabajado nosotros en anteriores oportunidades. Bien.
Y la aceleración para su caso, entonces, ay, perdón, la aceleración para su caso sería la derivada de la velocidad, en este caso con respecto a y, con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, es decir, que deben derivar, y se los voy a dejar a ustedes, para que deriven, pues, esta ecuación que nos dio anteriormente, ¿listo? Y hallen la velocidad, y después de que tengan esa, hallan la aceleración. ¿Sí? ¿Correcto o no correcto? Mm, Mm, Ustedes saben derivar, entonces yo los dejo derivar una función seno, no más, no están sino derivando una función seno. Con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, Profe, explique. ¿cómo así? Que deriva esta función que tienes arriba. Porque esta es nuestra y, ¿cierto? Entonces, para hallar la velocidad debemos derivar la función con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? Dayana, Sí, señor, lo escucho. listo. Y en su caso, cuando tengan ese valor, derivan esa velocidad y les debe dar como tal la aceleración. O sea que en ese caso me van a sacar las dos ecuaciones para ese resultado. Bueno, ¿listo, chicos? Bueno, chicos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Hola, Giovanni. Giovanni se me durmió. Sí, profe. Ah, aquí estoy, profe. Ah, bueno. Juliet, ¿cómo vamos? Juliet, despéguese de la novela. Juliet, ¿o en qué están a esta hora? ¿Cantando? Sí, ella ya no apareció. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. No nos vamos a ir todavía. ¿Listo? ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? ¿O están copiando todavía? Ah, pues Espera, profe. por mi parte, Ok. Bueno, chicos. A partir de esto, pues quiero también que miremos un poquito y evaluemos cómo hemos estado hasta el momento. Pues yo sé que para ustedes esto es un poquito más complicado, pues como lo hemos desarrollado, como hemos desarrollado las clases, sobre todo porque aunque yo trato de que me pongan atención, hay muchos distractores en su casa que pues obviamente no los dejan poner la misma atención que si estuviéramos
en el aula, ¿sí? Ustedes tienen el celular al lado, pueden estar escribiendo por WhatsApp, pueden, como les digo, por molestarlos, están viendo la novela o le están poniendo cuidado al hermanito, al hijo, lo que sea. Pero ¿cómo les ha parecido hasta el momento, eh, pues, cómo hemos hecho las clases, cómo las hemos trabajado? Si necesitan darme duro, denme en duro, que así también yo aprendo. Profe, no, yo creo que bien. Las clases han sido dinámicas. Sí, profe, igual yo opino, pues bien. El inconveniente es lo que usted dice, los temas distractores No, y por lo que es mucha cosa la que hay que ver, mucha fórmula y tener cuidado con los cálculos que están haciendo. Ok. Giovanni, ¿qué ibas a hablar? sí, profe, pues no, un poco más, como más de atención, porque sí, como lo dice, siempre hay un poco de distracciones a veces, pero sí, es de más atención. Ok. Dayana, a ver que su merced siempre me da duro, cuénteme, ¿cómo se ha sentido en las clases así? Bien, profe, a pesar que usted va muy rápido, a veces pues, Bueno, listo, lo tendré en cuenta. pero bien. Omar, ¿cómo se ha sentido? Bien, profe, pues de todas maneras manejar temas como los de física por modalidad virtual no es tan sencillo para, pues yo estoy muy acostumbrado a lo presencial, ¿no? Y manejarlo en virtual siempre, siempre cuesta un poquito, pero sí, yo me he sentido bien, profe, Bueno, con la clase. bueno, listo. Yafa, su merced que ahora sí sabe qué son las clases. Ahora sí entra a clase, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? Profe, pues digamos que en la parte de hacerlo desde la casa, la ventaja que tengo es que lo que su merced dice, alcanzo a llegar a tiempo. O sea, puedo estar a tiempo porque el recorrido del trabajo a la casa es menos que el trabajo a la universidad. Ah, pero estás yendo Y hasta el trabajo. sí, esta semana ya, porque nos hicieron por grupos de trabajo, una semana estamos en casa y otra en trabajo, entonces esta semana ya me tocó ir a fincas otra vez. Sí, Sí, pero entonces por ese lado, pues bien, porque alcanzo a llegar a la clase completa. Y lo que dicen mis compañeros es cuestión de uno estar más atento porque viene, me habla la niña o de pronto algo le preguntan a uno en la casa o algo y uno se distrae. Yo tú tengo tienes. una niña, profe. Ah, no sabía, su merced con esa cara de jovencita y que no rompe un plato. Una niña de 9 años. Bueno, muchas saludes a la bebé. Vale, profe, gracias. Sí, entonces siempre, o de pronto mi madre pregunta algo, bueno, alguna cosa, entonces se puede distraer uno más fácil. Pero no, bien, bien, bien. Igual nos toca irnos acostumbrando. Pues sí, de todas A maneras. parar. Bueno, Juliet no apareció. Definitivamente se quedó en la novela. Te pregunté algo y no me respondiste, Juliet. Clase nos ha parecido así virtual, ¿no? Pues sí, nos quedamos un poco en la casa, Mm, ok. pero, Se te pero oye pues muy. sí, sí hay muchos distractores en casa, pero pues ahí tenemos atención a la por mí, ¿no? No sé. Sí, sí, claro. Ok, chicos. Bueno, espero de verdad pues estarles haciendo dinámica la clase. No sé qué tan complicado haya sido. Yo sé que, por ejemplo, el lunes los puse a correr, pero también ese es parte del manejo que debemos como cambiar el chip de que solo es eh, de lejos y que podemos hacer solo cosas de lejos. Yo sé que ustedes son capaces de más cosas. ¿Listo? Creo que nos vemos hasta después de Semana Santa. Descansen, no los voy a molestar con trabajo. Pero pues ya después que lleguemos de Semana Santa, dependiendo de las indicaciones que nos den, de lo que nos comenten en esta semana, sí les recomiendo estar muy pendientes porque no sabemos qué decisiones se tomen ni desde la universidad ni desde el gobierno.
Entonces sí es bueno que estén muy pendientes la próxima semana. Pues yo me imagino que martes, miércoles tomarán alguna decisión desde la universidad. Y pues si alguna cosa nos seguimos viendo por acá, si no, pues nos veremos en la universidad. ¿Listo? Listo, Listo, sí, profe. señor. Vale, Bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, profe, y muchas gracias. de Vale, verdad, profe. aunque no lo crean, sí se les extraña porque de todas maneras hace falta la presencia de ustedes, aunque sea verles el rostro, de cómo están, de... No es lo mismo verles la foto a los que tienen foto, que verlos de frente y de pronto darles un saludo amable y cordial. ¿Listo? Sí, Sí, profe. señor. Listo, profe. Bueno, tengan Gracias, mucho profe. cuidado, muchachos, traten de estar en su casa los que pueden, los que no, cuídense mucho, sigan sus normas de seguridad, de higiene, eh, tratar como tal de estar el menor tiempo posible en la calle y cuídense mucho. ¿Listo? Cualquier cosa estamos hablando. Bueno, Gracias, si Listo, Vale, profe. profe. necesitan alguna cosa, Muchas Chao. me gracias. escriben y con gusto. Bueno, Bueno, gracias, descanse, profe. profe. cuídense Chao. muchachos. Una buena Chao, noche. chicos. Chao. Chao. Bye, profe. Hasta Chao, buenas luego. noches a todos. Hasta Igual, luego, igual. chao. Que Buenas estén bien. noches. Todos.